Bueno, creo que podemos comenzar. Buenas tardes a todo el mundo, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Mi nombre es Andy Ramos, soy abogado de Pérez Llorca y estoy aquí con mi compañero Simón Valverde, socio de Arias, que es una firma de abogados centroamericana con la que hoy vamos a tener el placer de compartir este webinar, este primer webinar. Vamos a tratar bueno, Arias, para hacer una pequeña introducción, no sé si Simón, ¿estás aquí conmigo? Sí, Andy. Muy bien. Pues Arias, para aquellos pues que no estén tan familiarizados con ella, es una de las firmas más importantes de Centroamérica, tiene más de casi 80 años de práctica, con 7 oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Simón está específicamente en San José, en Costa Rica, una tierra preciosa, y tienen un equipo, pues una práctica transversal, tiene un ADN muy parecido al nuestro, al de Pérez Llorca, que también para quien no lo conozca, porque esté conectándose desde el otro lado del océano, pues es una firma española y a mí siempre me gusta decir, fundada por uno de los padres de la Concepción española, con una práctica también muy transversal y oficinas en Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York. Y hemos creído pues, que era un buen tema y un buen punto que tratar el de la protección jurídica del software como secreto empresarial. El primer motivo, pues, para intentar evadirnos un poco de la realidad que estamos viviendo a los dos lados del océano y en todo el mundo con la COVID-19, con la crisis de la COVID-19 y porque justo por este salto que hemos dado a todo el mundo a nuestros hogares, pues también se está produciendo un salto digital y una mayor presencia en el mundo digital y eso está obligando a las empresas pues a transformarse en muchas ocasiones a pasos forzados y inevitablemente eso entra a través de la utilización de herramientas tecnológicas, la utilización de software y obviamente implica también que determinada información que estaba dentro de una empresa ahora salga de ella para estar dentro de nuestros hogares y que haya ahí un flujo de información que en muchos casos puede ser sensible. Pretendemos que este sea, hemos visto la lista de inscritos y hemos visto que hay también mucha transversalidad con asistentes que son juristas, que son de la administración pública, que son ingenieros, e intentamos hacer una fotografía, no pretende este webinar especificarse o dirigirse a un perfil determinado, sino hacer una fotografía general. Simón va a empezar a hablar sobre la protección jurídica del software, también de forma muy general. Yo voy a introducir o voy a hacer la sección del secreto empresarial y después nos gustaría dejar unos cuantos minutos para preguntas y respuestas, para lo cual tenéis en la aplicación dentro de Webex, tenéis a la derecha abajo un pequeño cuadrito que se llama Q&A, en el que ya he visto que hay una persona que ha escrito y que podéis escribir todo lo que queráis e iremos haciendo seguimiento de las preguntas para que al final del webinar podamos responderlas. Así es que muchísimas gracias a todos por encontrar un hueco y asistir a nuestro webinar. Y ya, Simón, te doy la palabra para que nos ilustres primero de qué hablamos en términos jurídicos cuando hablamos de software. Muchas gracias, Andy, y gracias a todos los participantes por estar acá con nosotros. Efectivamente, Andy y yo cuando estuvimos conversando sobre un buen tema para distraernos en medio de esta pandemia, pensamos sin duda alguna en el tema del software. Y precisamente porque se ha vuelto quizás la herramienta que nos ha permitido seguir coexistiendo como sociedad. Y eso conlleva muchos retos y efectivamente sin software no solo no sería posible este webinar, sino tampoco sería posible estar en contacto con nuestros seres queridos, clientes, etcétera. Tecnologías de información, y quiero ubicarnos un poco en el contexto centroamericano. En los últimos años hemos tenido un gran auge de innovación que sale de Centroamérica. Esto ha incluido el Big Data, robotización,
desarrollo de tecnologías móviles y aplicaciones de una manera muy fuerte e intensa, inteligencia artificial, redes, e-learning, aplicaciones, videojuegos también, otra industria muy relevante en el mercado centroamericano, manufactura de componentes digitales y outsourcing de desarrollo de software, entre otras. Esto ha tenido un gran impacto en nuestras economías, casi que ha reconvertido por completo la productividad de nuestros países, y actualmente el desarrollo de software y tecnologías de información representa un porcentaje importante del PIB de las economías. En Costa Rica se estima que supera el 5%. Y esto conlleva una serie de beneficios, como ser un sector generador de empleos permanentes y temporales, y también por la posición geoestratégica que tiene la región centroamericana, nos convertimos en un excelente hub para ser exportador a Estados Unidos, a Europa también, y a Asia. La industria del software particularmente ha tenido un crecimiento continuado en los últimos años, y algo que inició de una manera muy incipiente ya ahora se ha convertido en algo que tiene una creación de contenido propio, y muchos de los programas de computación o del software que se ha generado ya ha dejado de ser meramente un software a la medida en algunos casos, para convertirse en aplicaciones más generales y contenido propio exportable a otras regiones del mundo. Esto de cara a que existe sin duda alguna una mayor demanda mundial de tecnología. Cuando hablamos del software, vemos que es el principal activo de una empresa o del desarrollador. Al contrario de otras industrias en donde sus principales activos probablemente son sus instalaciones físicas o su inventario, cuando hablamos de la industria del software, precisamente el software en sí mismo es el principal producto. Y esto conlleva a que se necesite asegurar su titularidad. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al convertirse en el único activo, las empresas necesitan de una forma extrema ser efectivamente el titular de ese desarrollo, para poder negociarlo en una forma efectiva. Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, el software se ha protegido tradicionalmente como derecho de autor, y en este webinar vamos a ver también cómo se puede proteger como un secreto empresarial o información no divulgada, como lo establece alguna de nuestras legislaciones. Las marcas es algo accesorio. El tema de patentes genera siempre mucha duda, y ha generado mucho ruido en torno al software. Muchas empresas han querido patentar el software, pero las legislaciones han sido reacias a que esto suceda de esa forma, y por eso efectivamente la manera en que se ha encontrado y la manera que se adecua más a su protección ha sido precisamente el derecho de autor y el secreto industrial. ¿Cómo se tutela como derecho de autor? Bueno, por una ficción jurídica se ha equiparado el software a una expresión artística, como si fuera una escultura, una pintura, una obra musical o una obra literaria. De hecho, algunas personas consideran efectivamente que es una obra literaria leída por máquinas y vista por seres humanos. Entonces, al final del día, el software donde mejor encaja, aunque no está necesariamente hecho a la medida, es en el derecho de autor. Y tanto en Centroamérica como la mayoría de países del mundo se protege de esta forma. Cuando hablamos de software, el software tiene varios componentes. Los componentes de un programa de ordenador van desde la documentación preparatoria, técnica y manuales de uso, código fuente, código objeto o código máquina, el lenguaje de programación, interfaz gráfica, principios e ideas sobre el que se basa, funcionalidades, metodologías y sistemas, así como las marcas. Todo esto, y a la hora de registrar un software como derecho de autor, es necesario que se contenga todo este tipo de información.
Particularmente existe una pequeña diferencia a la hora de hacer el registro de un software en nuestros países centroamericanos con respecto a lo que sucede en Europa en cuanto a la interfaz gráfica. Andy, ¿me quieres comentar un poco sobre eso? Sí, aquí cuando estuvimos preparando la sesión, Simón y yo, me comentaba la diferente consideración jurídica que tiene el programa de ordenador como conjunto de instrucciones según está definida en nuestra ley, tanto en la ley española como en las directivas europeas, que incluso fue caso de discusión en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si el interfaz gráfico formaba parte de esa definición desde el artículo 96, en caso de nuestra ley, de la directiva de ordenador, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no, que la interfaz gráfica, porque es femenil, la interfaz gráfica no está incluido dentro de esa definición, con lo cual está amparada como si fuese cualquier otra obra gráfica, como comentabas antes, como obra artística, lo cual en nuestro país, y esto pues tiene relación con el asunto que estamos tratando hoy, tiene mucha importancia porque en el software se establecen unas presunciones, en el régimen jurídico especial del software se establecen unas presunciones de cesión de derechos, sobre todo para los trabajadores, los programadores asalariados, por la cual, si no hay una cesión de derechos explícita en su contrato, en cualquier caso, los derechos de explotación se consideran que corresponden y son titularidad en exclusiva del empleador, de la empresa, pero esa presunción no es tan amplia y tan garantista para la empresa como ocurre para los diseñadores gráficos, para el resto de obras, para el régimen general. Por eso, pues nosotros siempre, y por esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre ponemos tanto énfasis en que los contratos con los trabajadores, pues con programadores tienen que ser buenos, pero con los de los diseñadores gráficos, los que realizan la interfaz gráfica, tienen que ser aún más buenos porque las presunciones de cesiones son diferentes. Gracias. Sí, efectivamente, nuestra legislación no necesariamente los toma como si fuera uno solo, pero tampoco tenemos una resolución que nos establezca tal claridad como ha sucedido en Europa. Es importante en todo caso, como bien lo decís, que las personas a la hora de proteger la titularidad del software tengan presente esta situación, sobre todo con respecto a la interfaz gráfica. Y precisamente eso nos lleva a hablar sobre la titularidad. El software es considerado generalmente una obra colectiva. Y una obra colectiva es donde un grupo de personas actúan bajo la dirección y coordinación de una persona natural o jurídica, siendo esta persona la que tendría la titularidad del mismo. Por ello, salvo que el contrato estipule lo contrario, los derechos de propiedad intelectual corresponden a esta persona natural o jurídica que dirigió y coordinó la obra. Y en esto es clave y fundamental que efectivamente los contratos validen esta situación y sean sumamente claros para evitar cualquier disputa en otro momento. En cuanto al plazo, se habla que por lo general es de 70 años desde el momento en que se divulga. Existen pequeñas excepciones a esta regla, sobre todo cuando el titular es una persona natural, en cuyo caso sería durante toda su vida y hasta 70 años después de su fallecimiento, pero como la mayoría de programas de ordenador son protegidos por empresas, entonces hablamos que los 70 años corren a partir del momento en que se... Para protegerlo o la protección como derecho de autor garantiza la titularidad del software. El único requisito es que la obra esté expresada materialmente, es decir, que no sea solo una idea, sino una expresión de la idea. El registro, al contrario de otros derechos de propiedad intelectual, no es indispensable. Ahora, no registrarlo, en algunos casos o la mayoría de situaciones podría generar problemas, sobre todo en temas de prueba o de disposición del derecho. Entonces, ¿por qué es que registramos un software como derecho de autor? Bueno, se registra para probar la existencia de la obra, asegurar precisamente esa titularidad del derecho y posteriormente se podrían registrar actos de disposición como traspasos o inclusive gravámenes, porque el software en la mayoría de legislaciones constituye también una garantía colateral en préstamos. ¿Qué facultades nos da tener inscrito una obra de un programa de ordenador como un derecho de autor?
Bueno, en primer lugar, no se puede reproducir sin su autorización o sin la autorización del titular. Esto es fundamental y deviene casi que en obvio. Otra facultad que nos da es que no se pueden generar obras derivadas sin la autorización del titular. Es decir, cualquier versión posterior que se haga del software y que se considere una obra derivada, tiene que contar con la autorización del titular para poder desarrollarse. Y esto que sería cómo se ejecuta si llegara a existir algún tipo de infracción. Bueno, en la mayoría de países del mundo existen responsabilidades penales y civiles por cualquier tipo de infracción. Entonces, sin duda alguna, las facultades tienden a ser algo muy generoso para el autor cuando registra la obra. Ahora, como todos los derechos de propiedad intelectual, así como tienen facultades, también tenemos límites. Y particularmente en el software encontramos ciertos límites que hacen necesario complementar la protección del derecho de autor con otros regímenes como los secretos industriales. Como les mencionaba anteriormente, la idea como tal no se protege. Lo que se protege es la expresión de la idea. Es el software tal cual lo vemos. Una idea de un programa de ordenador como tal no impide que otra persona realice un programa de ordenador similar. Lo que impediría el registro o la creación de la obra es que alguien lo exprese de la misma manera. Entonces, una obra similar pero expresada de otra forma no va a constituir una infracción. Y las ideas subyacentes no están protegibles. Es decir, cualquier idea que se pueda desprender del programa ordenador tal cual, si otra persona lo expresa de una forma distinta, no estaría infringiendo. Te doy la palabra, Andy. Muy bien, pues muchas gracias, Simón. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas en la ventana de la derecha. Creo que, Simón, no sé si me tienes que pasar el testigo para poder yo compartir mi pantalla y que podamos seguir a partir de ahora a partir de aquí la presentación. Bueno, si no podemos seguir y tú vas pasando, ¿no? Aquí, venga. Comparto mi... Bueno, pues como comentaba Simón, y además al hilo de esto último, muchas veces a nosotros, a los abogados, pues nos llegan a los despachos clientes que nos dicen, oye, yo quiero proteger esta idea, ¿no? Y sobre todo en el sector tecnológico, que es un sector en el que se mueve muy rápido y que pues muchas veces grandes proyectos están basados en grandes ideas. Y como ha comentado antes Simón, pues dentro del sector del software hay grandes ideas y es un principio básico de los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual, que las ideas no se pueden proteger. No se pueden proteger como derechos de autor, pero sí se pueden proteger como secreto empresarial, ¿no? Y de ahí la importancia de esta rama del derecho que pues lo hemos traído aquí porque ya sabéis muchos que el año pasado se implementó en España una directiva del año 2016, la directiva 943, que además, pues básicamente ha cogido el testigo de los ATIC, de los famosos acuerdos ATIC del año 94, y que desarrolla el secreto comercial, de secreto industrial que antes estaba en nuestro país en la ley de competencia desleal y que ya tiene un cuerpo normativo propio con la ley de secreto empresarial, ¿no? Y un poco para los que no sois juristas y no sabéis qué es eso del secreto empresarial, dentro del concepto de propiedad intelectual e industrial están por un lado los derechos de autor, están las patentes, están las marcas, está el diseño industrial y otro cuerpo normativo que como os digo, estaba pequeño, muy discriminado o muy poco desarrollado dentro de la ley de competencia desleal, ya tiene su propia ley y sobre todo porque se le dotan a los titulares de un secreto empresarial de mayores recursos para poder accionar y para poder proteger ese secreto, ¿no? ¿Y qué es un secreto o qué requisitos tiene que tener un secreto empresarial para poder considerarlo como tal?
primero tiene que ser cualquier tipo de información, ya sea de carácter comercial, ya sea de carácter de marketing, científico, técnico, industrial o de cualquier organizativo o de cualquier otro tipo, como por ejemplo un proceso y en Estados Unidos, que tienen mucha tradición en secreto en trade secret, en secreto empresarial, tienen sentencias maravillosas sobre intentos de proteger como secreto empresarial la forma que envuelves un bocadillo en una tienda de Nueva York, o la forma también que se envolvían unos cigarros, una fábrica en Florida. Es decir, que en general el secreto, la definición del secreto empresarial es tan amplia que se permiten, pues, desde grandes procesos de ingeniería de procesos, ¿no? Que hoy en día también estamos no solamente en la transformación digital, sino en la ingeniería de procesos, y esa ingeniería de procesos también puede ser considerada un secreto empresarial, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para que algo se pueda proteger como secreto empresarial? Básicamente son tres. El primero, obviamente, tiene que ser secreto, es decir, no tiene que ser en su conjunto o en la configuración de sus componentes, de los diferentes elementos, no puede ser conocido por las personas las que están dentro de ese círculo, ni tampoco no solamente conocidos, sino tampoco pueden ser fácilmente accesibles a ellas. Es decir, si tienes o pretendes tener un secreto empresarial sobre determinada información que se puede ver, que visiblemente está accesible a cualquiera, pues obviamente difícilmente vas a poder decir que es un secreto. Tiene que tener un valor empresarial esa información, ya sea potencial o real, porque puedas licenciarla, y tiene que tener ese valor empresarial por ser secreta, y que de alguna forma, si se divulgase, pues ya dejaría de tener ese valor empresarial, ¿no? Y finalmente se tiene que el titular o quien pretenda arrogarse derechos exclusivos sobre determinada información tiene que establecer medidas razonables, que eso es en lo que todavía, pues, a las empresas con poca tradición en países como España, yo creo que también ahí en Centroamérica, pues todavía tenemos que desarrollar mucho camino de pedagogía para que introducir dentro de las culturas de las empresas, que tienen muchísima información muy valiosa y que se pueden considerar secreto empresarial, pero sobre las que se tienen que establecer medidas, y ahora después vamos a explicar cómo lo llevamos al ámbito del software, ¿no? ¿Qué características tiene el secreto empresarial? Pues como un derecho de propiedad industrial, puede ser transmisible, es decir, se puede ceder a cambio de una contraprestación a otra empresa. Puede ser objeto de cotitularidad, porque haya dos empresas que están investigando conjuntamente y que determinada información consigan que se pueda considerar obra o que se pueda patentar, pero otra información que se considere secreto empresarial. De hecho, es muy habitual, pues, que entre varias empresas se cree una joint venture y que ahí se desarrolle determinada información, determinado secreto empresarial, ¿no? Puede ser objeto de licencia, como comentaba antes, y que se licencie, que se obtenga a cambio de una licencia exclusiva, no exclusiva, para un determinado territorio. Aquí la particularidad del secreto empresarial es que va a estar, la protección que va a tener va a depender mucho del contrato y de la licencia en la que se permita esa explotación del secreto empresarial, ¿no? Y finalmente, como he comentado antes y muy rápidamente, pues una de las mayores o de las principales novedades de la ley española, la 1/2019 de secreto empresarial, son los recursos y los remedios y las acciones judiciales que han permitido, pues han otorgado los titulares de este secreto empresarial, ¿no? Antes comentaba Simón cuáles son los elementos dentro de un programa de ordenador, pues el código fuente, el código objeto, los manuales, etcétera. ¿Cuáles de estas informaciones se pueden proteger por el secreto empresarial? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y hay que recordar, que las diferentes ramas del secreto de la propiedad intelectual industrial, es decir, patente, derecho de autor, marcas, se complementan entre sí. Es decir, algo se puede proteger como marca y como propiedad intelectual, como por ejemplo puede ser el ratón Mickey, ¿no? El gráfico del ratón Mickey. Exactamente lo mismo puede ser con el software. El software puede estar protegido parte como derechos de autor, y otra parte puede estar protegido como secreto empresarial, incluso, pues en algún caso, pues como una invención implementada en un programa de ordenador, ¿no? Elementos de un programa de ordenador que se podrían proteger como secreto empresarial, pues los documentos técnicos y preparatorios. Finalmente, antes de
de hacer un software, hay un SI, un ASI, un análisis de sistemas de información, un diseño de sistemas de información, hay una determinada información técnica que además la ley de propiedad intelectual dice que está protegida como parte, eso no está en la parte general, sino no se protege como si fuese una obra literaria, sino está protegida dentro del concepto de programa de ordenador, con lo cual esa información, que también es muy valiosa, porque al final es la herramienta que permite a un programador desarrollar un programa de ordenador, cuáles son las características que tiene que tener ese programa de ordenador y cuáles son básicamente las necesidades que tiene el usuario de ese programa de ordenador, pues eso obviamente se puede proteger como secreto empresarial. También el manual de uso, si un programa de ordenador es muy técnico, es muy complejo y necesitas un manual de uso para poder utilizarlo, pues ese manual de uso también puede ser un documento protegido como un secreto empresarial. Las ideas y principios, y después lo comentaré con un poco más de detenimiento, también se podrían proteger. Es muy importante que lo que hemos dicho, que no se pueden proteger las ideas como derecho de autor, pero sí determinadas ideas que subyacen dentro de un programa de ordenador. Si esas ideas no son fácilmente accesibles o no son fácilmente deducibles por la operativa normal del programa de ordenador, porque eso la ley de propiedad intelectual te dice, oye, que las ideas no se pueden proteger, y si alguien puede deducirlas por la operativa normal del programa, pues las puede replicar, las puede copiar y puede hacer absolutamente lo que quiera con ellas, ¿no? Pero de alguna forma, si se puede mantener en secreta, esa idea puede estar protegida como secreto empresarial. También metodologías de desarrollo, antiguamente pues se utilizaba, o tradicionalmente se utilizaban metodologías aquí en España como Métrica 3, también ahora está muy de moda Scrum. No solamente la metodología que estés utilizando, si crees que es una metodología bastante peculiar y que tiene un valor, puede tener un valor en el mercado, cómo desarrollas tu software, porque te da una ventaja competitiva. La protección como derecho de autor de las metodologías es algo controvertido y incluso en España hay sentencias que lo niegan, pero se podría proteger como secreto empresarial esa metodología en sí, además de los documentos que generan las actas en cada sprint, etcétera. Por ejemplo, utilizando Scrum, en cada acta que generas en cada sprint, esas actas también también es información confidencial, ¿no? Código fuente, que es lo más, un poco, creo que es el principal secreto empresarial que percibe un desarrollador de software, que el código fuente nunca se lo puede dar a un licenciatario, nunca se lo puede dar a un contrario. Quizás no tiene esa percepción explícita del secreto empresarial, pero sabe que el código fuente pues quien controla el código fuente controla el mundo, ¿no? De alguna forma. Y el roadmap, la hoja de ruta de la evolución del software, porque pues si eres un desarrollador de software y tienes otros competidores y crees que una funcionalidad que vas a añadir te va a dar una ventaja competitiva, pues eso también, ese desarrollo, esa previsión que tú tienes a 1 o 2 años, funcionalidades que vas a tener, que tiene el roadmap de tu software, pues también es parte de ese secreto empresarial, ¿no? ¿Cómo protegerlo? Lo primero, a diferencia del programa de los derechos de autor, que hay un registro de propiedad intelectual que no es un registro constitutivo de derecho, es decir, que no hay que ir ahí para que exista el derecho. Y esto también es una diferencia que preparando esta sesión con Simón, me comentaba ayer, no sé si quieres añadir algo, que en Costa Rica existe un registro de secretos empresariales. Aquí en España o en Europa no existe un registro de secretos empresariales e incluso va un poco contra natura, ¿no? Pero no sé si quieres tú añadir algo, Simón. Sí, sí, en Costa Rica existe esta particularidad y yo creo que por ser tan contranatural, nadie lo usa, es la posibilidad de que uno haga un depósito del secreto industrial en el registro de la propiedad industrial. Uno entrega el secreto industrial dentro de un sobre lacrado y hay todos unos formalismos que se deben cumplir y eso queda depositado en el registro de propiedad industrial. La idea original cuando se hizo cuando se ideó el mecanismo era generar un lugar en donde se pudiera consultar y darle fecha cierta a partir de cuándo el secreto industrial existió y quién fue el que lo depositó en ese lugar. Pero en la práctica es casi que inoperante porque muchas personas, precisamente porque las medidas que exigen es tenerlo secreto y muy bien custodiado, evitan proceder de esta forma
porque de alguna manera se genera algún tipo de desconfianza de cuál será el tratamiento que se le está dando a ese sobre que estoy depositando en un registro público que, pese a que no puede ser accedido por las personas, al final de cuentas sigue siendo un lugar en donde circulan muchas personas y podría darse una irrupción del mismo. Aquí en España comentábamos que existe el registro de la propiedad intelectual, que de hecho para inscribir el software y si quieres realizar es obligatorio para determinadas actuaciones como para establecer una hipoteca o algún tipo de gravamen sobre el software, como ha comentado antes Simón, y en ese caso, o si simplemente lo quieres registrar, hay que entregar una copia del programa de ordenador, incluyendo la documentación técnica y el programa y el código fuente y un ejecutable. Pero aquí también creo que existe esa suspicacia y ese temor a dónde estoy mandando mi código fuente, que de nuevo es oro para los programadores, pero me consta que el registrador de aquí, por ejemplo, de Madrid, pues lo guarda en una caja fuerte y lo guarda a muy buen recaudo y bueno, en algunos casos incluso es un buen mecanismo porque no están en Europa o en España los escrow agents, los agentes de depósito de software, de código fuente, por si hay que acceder al mismo por algún motivo, no están tan expandidos como en Norteamérica y puede ser incluso también una opción, ¿no? Pero en primer momento, lo más importante, muchas veces nosotros cuando cuando una empresa intenta apelar a su know-how, a decir, oye, hay un tercero que ha infringido mis derechos o que ha utilizado mi know-how sin autorización, lo que le preguntamos, oye, ¿y cuál es tu know-how? Explícanos, bueno, pues mi know-how y empiezan a divagar. Lo más importante es identificar qué información o qué datos son susceptibles de trade secret, de secreto empresarial. Es decir, tener muy bien delimitado, identificado, catalogado qué información crees tú que te aporta esa ventaja competitiva y sobre la que has puesto unas medidas razonables. Además, esto cuando hemos tenido que ir a algún procedimiento judicial y hemos tenido que prepararlo, a diferencia de una marca o una patente que puedes ir con un título al juez, aquí no puedes ir con ningún título, sino tienes que demostrar que tienes esa información y tienes que demostrar que es secreta, que tiene un valor económico y que has dispuesto esas medidas, esos protocolos, ¿no? Pero en primer momento tienes que identificar, ¿no? Y cómo demuestras esas medidas razonables, ¿no? Porque las tienes que haber adoptado para que ese software esté protegido. Pues con los protocolos, primero de identificación, de que la empresa, dentro de su ADN, en cuanto hay algún trabajador que está desarrollando algo que es susceptible de secreto empresarial, ya haya alguien que diga, oye, aquí hay un protocolo para esto y vamos a proteger como secreto empresarial. Hacer firmar a todos los trabajadores estas medidas razonables, hacer firmar a todos los trabajadores acuerdos de confidencialidad, a lo que me voy a referir en la diapositiva siguiente, medidas de seguridad físicas y lógicas, controles de acceso, restringir el acceso, es decir, si solamente determinada información, porque el secreto empresarial es información financiera, información de marketing o en este caso el roadmap del software, pues si el abogado de la empresa no tiene que saber la hoja de ruta de evolución del software y solamente lo tienen que saber los programadores o determinados programadores, pues esa información mantenerla y demostrar, además esto es muy importante, no solamente que se sea, sino que se pueda demostrar en un juicio, ¿no? Es muy importante también los contratos para mantener estas medidas razonables, los contratos con licenciatarios. Además, aquí tener en cuenta que prohibiendo la ingeniería inversa, porque la ingeniería inversa está permitido parcialmente por la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual en España te permite hacer ingeniería inversa cuando sea necesario para garantizar la interoperabilidad de un programa de ordenador, con lo cual es importante, salvo pacto en contrario, salvo que contractualmente se disponga lo contrario. Y la ley de secreto empresarial también te permite la ingeniería inversa, salvo que siempre que se haga de buena fe y salvo que se haya pactado de forma en contrario, ¿no? Entonces, es muy importante los contratos para garantizar que mantienes un software, por ejemplo, se mantiene de forma secreta o determinada información de un software, pues establecer esa prohibición de hacer ingeniería inversa, porque tanto la ley de propiedad intelectual como la ley de patentes permiten destruir
esa posibilidad. Y finalmente, esas medidas razonables, pues también perseguir y hacer valer ese derecho y perseguir infracciones, ¿no? Y decía antes, y ponía la importancia, porque esto es un área que está muy contractualizada y se tiene que contractualizar mucho, no solamente con los trabajadores, con los proveedores, con los clientes y con todos los que vayan a estar involucrados dentro de la cadena de la empresa, en donde esté de alguna forma involucrada el secreto empresarial, y en un non-disclosure agreement, un acuerdo de confidencialidad que muchas veces se percibe como algo estándar, como algo tipo, algo sin importancia, pues yo no me canso de repetir la importancia que tiene. Siempre que haya secretos empresariales, cuando no lo hay, bueno, pues se firma el punto, pero cuando hay secretos empresariales, porque se tiene que identificar muy bien el secreto empresarial, si no después es muy difícil hacerlo valer que ese NDA cubría determinada información que se le dio a la persona. Se tiene que enumerar bien las conductas prohibidas y muchas veces decimos no divulgar, se dice no transmitir, se dice no reproducir, pero también no usar, porque puede que alguna de las conductas prohibidas o dentro del contrato del NDA no se incluya una conducta tan sencilla como usar esa y que él esté imposibilitado pues, contractualmente a utilizar la información que se le está dando, ¿no? Establecer medidas de seguridad y como mínimo tienen que ser las mismas medidas de seguridad que él dispone para su propia, el receptor de esa información dispone para su propio secreto empresarial, su propia información confidencial, y si no lo tiene, pues especificar esas medidas, incluso poder auditar a la empresa que está cumpliendo esas obligaciones, ¿no? Devolverlo una vez que sea esa información que se ha facilitado para un propósito, cuando ya se ha terminado ese propósito, porque se intenta llegar a un acuerdo y no se ha conseguido, etcétera, pues que se devuelva y que incluso se emita un certificado garantizando que se ha devuelto, y establecer la duración ilimitada, y esta es otra de los puntos que siempre solemos discutir en los NDA. Se suele poner pues duración de 2 años, duración de 5 años. Recordar las patentes tienen una duración de 20 años, las marcas tienen una duración de 10 años renovables, los derechos de propiedad intelectual, como ha comentado antes Simón, tiene diferentes plazos, pero lo normal es 70 años post-mortem autoris. El secreto empresarial va a durar todo lo que consiga su titular mantenerlo en secreto, y siempre el caso típico es la Coca-Cola, y en teoría es un secreto, el secreto empresarial que es típico, que lleva años, ¿no?, protegido como secreto empresarial, ¿no? A mí cuando alguien en un contrato, yo pongo un contrato, voy a transmitir secreto empresarial, determinada información que considera nuestro cliente secreto empresarial, y me pone la duración durante 2 o 5 años, pues siempre le digo, no, es ilimitado en el tiempo, porque esto es secreto empresarial y no quiero que dentro de 2 o 5 años tú puedas explotar este secreto que te estoy dando, ¿no? Y finalmente, la jurisdicción y fuero, la importancia también, sobre todo en contratos internacionales de secreto empresarial, porque pueda que en algún país no haya una legislación específica de secreto empresarial, y ahí por eso es muy importante el contrato, y es muy importante después poder accionar, y yo por lo menos en contratos internacionales suelo ser proclive al arbitraje y al arbitraje por una cámara que esté especializada, o por un órgano como por ejemplo la OMPI, que tiene un centro de mediación y arbitraje magnífico especializado en cuestiones de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Entonces, un poco muy rápido porque ya nos estamos comiendo más tiempo del que pensábamos. Las ideas, ¿no?, dentro del sector del software, del desarrollo de software, cómo podemos proteger esas ideas como las funcionalidades, la evolución de un software. Pues el secreto empresarial podría darnos, dependiendo del tipo de idea, obviamente, pero podría darnos esa cobertura a través de contratos de confidencialidad, y también muy importante de pactos de no competencia, por la cual si a algún determinado colaborador o a algún determinado licenciatario se le va a entregar un software, una licencia de software, y también con ella se va a entregar el código fuente, pues porque se haya pactado así, pues que haya un determinado compromiso de no competencia, de que no van a analizar esas ideas, de que no va a haber un desarrollo independiente, o que no van y que le dotan y que reconocen ese carácter distintivo que tiene, ¿no? Entonces, como conclusiones, y aquí ya nos vamos intercalando, Simón, la primera y más importante, tener una visión poliédrica de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y complementar la protección de derechos de autor, código fuente, interfaz gráfica, diferentes regímenes, pues con marcas, secreto empresarial, porque creo que es susceptible de protección de forma compleja.
sin duda alguna es importante registrar el software, aunque anteriormente vimos de que no es indispensable o no es requisito, y como bien lo señalaba Andy, el registro no es constitutivo, sino es declarativo. Sí es muy conveniente registrarlo para efectos de acreditar frente a terceros la titularidad. También es fundamental identificar bien la información. En algunos casos no hemos podido exigir y accionar, o un cliente no ha podido accionar contra un tercero que él entendía que que estaban incumpliendo su deber de secreto o que estaba utilizando sin autorización su secreto empresarial, porque teníamos, por las características de estos derechos que son intangibles, pues muchas veces cuesta trabajo identificarlo, ¿no? Y para eso es muy importante, pues, ponerle la etiqueta de confidencial, secreto empresarial, para que se pueda identificar claramente qué es la información sobre la que se pretende ostentar un derecho de exclusiva. En línea con lo anterior, uno de los requisitos, como bien lo señalaba Andy, de los secretos industriales o el secreto empresarial, es precisamente adoptar todas las medidas razonables para mantenerlo como tal, mantenerlo secreto. Y esto hace necesario que existan protocolos que permitan mantener confidencial todos los secretos empresariales y estar constantemente monitoreándolos para que no se desactualicen. Los contratos, siempre los abogados no nos cansaremos de repetir que la importancia de los contratos, que sean buenos contratos, que haya una visión global y no fragmentada ni parcheada de la empresa, que sean buenos contratos con los trabajadores, con los clientes, que con los trabajadores haya políticas de uso de sistemas de información, de confidencialidad, de propiedad intelectual, con los clientes exactamente igual. No se trata del secreto empresarial guardarle una caja fuerte por el miedo a que se pueda revelar, ¿no? De hecho, de lo que se trata es que se pueda explotar y se pueda utilizar el secreto empresarial, pero es muy importante establecer el marco contractual con todos los que van a generar o van a tener acceso a ese secreto empresarial. Y si tengo un derecho, lo correspondiente es ejercerlo. Entonces, por ello, si se está viendo violentado, se deben iniciar las acciones contra los infractores con tal de que se entienda que ese derecho es mío y que como tal tengo que ejercerlo de la mejor manera, y para ello existen medidas tanto civiles como penales a tal efecto. Bueno, pues esta es un poco las ideas que queríamos compartir con vosotros en el día de hoy. Además, nos hemos comentado al principio que un poco también pretendíamos celebrar el Día de la Propiedad Intelectual, que ocurrirá el próximo 26 de abril, como cada año, y además un día este año, un día especial por muchos motivos, y queríamos compartirlo con vosotros. Ahora tanto Simón como yo estamos a vuestra disposición para las dudas, para cualquier comentario que podáis tener, y esperamos que en cualquier caso haya sido provechosa esta sesión. Estoy viendo una consulta que dice que existe algún tratado internacional en materia de derechos de autor que trate específicamente los derechos sobre el software. Es interesante porque la propiedad intelectual es un área que siempre va rebasando la legislación, y en un inicio lo que regía todos los derechos de autor era el convenio de Berna, y ese convenio se tuvo que remozar y actualizar porque fue hecho en tiempos en donde no teníamos medios digitales como los conocemos hoy en día, y por eso actualmente la mayoría de países del mundo son parte de un tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor que precisamente tutela y protege de una manera más específica el software. Bueno, aquí están haciendo una pregunta polémica, porque preguntan que el software creado como obra colectiva, la entidad que coordina los trabajos, edita y divulga bajo su nombre, es el titular de los derechos patrimoniales, pero ¿y los morales? Bueno, de hecho, voy a responder a esta pregunta, que ya digo que es polémica desde el punto de vista de España, y ya tú, Simón, después puedes dar la visión de Costa Rica. La ley de propiedad intelectual dice que solamente una persona natural puede ser titular de derechos de propiedad intelectual, puede originar, mejor dicho, derechos de propiedad intelectual, pero pueden cederse a una persona jurídica, a una empresa, ¿no? Excepto los derechos morales, que son
inalienables, imprescriptibles e intransmisibles, y algunos derechos de simple remuneración. En cambio, la Ley de Propiedad Intelectual española, respecto del software, te dice que cuando se realice un programa de ordenador dentro de una organización empresarial, que sea una persona jurídica, te dice la ley que será considerado autor la persona jurídica. Eso contradice el principio básico de que no puede ser autor una persona jurídica, pero el artículo 97 de la ley lo dice tal cual así. Eso hay parte de la doctrina española que dice que, pues, que el legislador tuvo un momento de enajenación mental temporal y que obviamente no se puede considerar autor a la persona jurídica, que solamente podrá ser titular de los derechos de explotación, pero hay otra parte que dice que la ley dice lo que dice, y que dice que el autor es una persona jurídica y que por lo tanto es la que puede reivindicar los derechos morales, ¿no? Entonces, la pregunta da para comentar, para hablar mucho. Hay muchísimos artículos muy buenos, además, aquí en España, discutiendo sobre esta cuestión. Yo creo que desde un punto de vista práctico, el sector del software, a diferencia de otros sectores, los programadores no han sido en general tan reivindicativos como, por ejemplo, los guionistas o como, por ejemplo, los autores de obras musicales, y no se suelen ejercitar esos derechos morales de la misma forma que se realiza en otros sectores, ¿no? Pero bueno, la pregunta tenía bastante más profundidad de la que podía parecer al principio. Esa enajenación que indica Sandy se repitió en nuestra ley, pues está tal cual lo acabas de describir. Esa es una de las razones por las cuales en la presentación yo indicaba que el derecho de autor, la protección del software como derecho de autor es donde mejor encaja, pero no está hecho a la medida para el software, precisamente por este tipo de situaciones, porque es la única ficción jurídica y la única excepción que existe en nuestra legislación en la ley de derechos de autor, en donde las personas jurídicas pueden ser los titulares o pueden ser considerados los creadores originales de una obra, de un programa de ordenador. Entonces, como bien lo decís, es algo que es totalmente controversial, pero como decimos, la ley dice lo que dice. Y lo que dice es que las personas jurídicas o el editor del programa es quien sería el titular. Bueno, otra pregunta que hacen aquí es ¿qué opinión nos merece el depósito notarial para sustituir de alguna forma al registro de software en el registro de propiedad intelectual? No sé si quieres responderla tú primero y yo ya después. Sí. En Costa Rica, y de hecho acá en la oficina lo hemos promovido bastante, como bien lo decías, en alguna parte de tu presentación hablabas de los escrow agents que existen en Estados Unidos precisamente para este tipo de situaciones, pero acá en Costa Rica en muchos casos nosotros hemos hecho eso precisamente. Hemos depositado en una notaría el software y se cumple con el propósito de generar la fecha cierta, que para los efectos judiciales es lo que se requiere en términos de acreditar titularidad. Yo un poco en la misma línea que tú. Aquí nosotros hacemos muchas cosas de software, pero hemos registrado poco software por varios motivos. Primero, porque los notarios en España no suelen estar adaptados para registrar software, o para depositar, mejor dicho. No es un registro, es un depósito. A diferencia del registro de propiedad intelectual, que es un registro de derechos de propiedad intelectual, en un notario es un registro de un depósito de un programa ordenador. Y para depositarlo, pues eso se tiene que guardar en una caja fuerte, se tiene que hacer un acta de depósito, y no todos los notarios tienen caja fuerte, no todos los notarios tienen los mecanismos articulados. Algunos te permiten depositarlo durante un año y al año lo tienes que volver a renovar, otros te permiten 3, otros 5. Yo soy más partidario del depósito. Yo solamente soy partidario pues cuando se quiera hacer un contrato de escrow, o cuando en un contrato
de desarrollo de software se quiera incluir una cláusula de escrow. Una cláusula de escrow es aquella por la que se va a permitir a un licenciatario de un programa ordenador acceder al código fuente del mismo si ocurriese algún tipo de circunstancia. Pues, por ejemplo, que la empresa desarrolladora desaparece y necesitas acceder al código fuente para poder mantenerlo, para seguir manteniendo el software, o si no te da el soporte y el mantenimiento correctivo, evolutivo adecuado. Es decir, existe alguna circunstancia y el licenciatario quiere acceder al software, ¿no? Yo solamente soy proclive a ese tipo de depósitos de escrow o por redundante, de depósitos en ese tipo de casos. Y en ese tipo de casos, pues desgraciadamente, como aquí no tenemos escrow agents, pues lo tenemos que hacer en notarías y encontrar un notario que tenga la sensibilidad suficiente para entender que ese pendrive que a lo mejor se va a quedar ahí depositado, y en algunos casos no solamente, a lo mejor desconfía el dueño y dice, no, prefiero que el pendrive lo tenga el licenciatario y que a lo mejor pero que esté encriptado y que lo que deposite en un notario es la clave para desencriptarlo, ¿no? Hay diferentes modalidades. Yo en general, pues, excepto para cuando se incluye una cláusula o se hace un contrato de escrow, pues no recomiendo ir a un notario porque cuesta dinero y a salvo que sea un software obviamente de mucha importancia y que por algún momento, por alguna circunstancia quieras dejar constancia de que ese software pues está creado en un momento y un lugar determinado, ¿no? Por alguien, en principio. No sé si ves alguna otra pregunta, Simón. Bueno, pues Sí, preguntaba aquí. hay varias consultas asociadas como a temas de, hay una que dice, ¿puedo registrar las ideas subyacentes que se pueden entender de forma obvia del uso del software como secreto empresarial? Yo creo que no. Primero, registrarlas no, porque no te la... No, o sea, vas a poder expresar esa idea de una forma literaria y lo que va a estar protegido va a ser esa expresión literaria, ¿no? Pero registrar va a tener poco recorrido jurídico o vas a poder reivindicar, o desde mi punto de vista, ¿no? Y ahora ahí también, Simón, tú puedes aportar tu visión desde un punto de vista jurídico, pues porque si se pueden deducir de la propia operativa del software, pues ni es secreto ni es nada, ¿no? Y eso pues está libre, las ideas son libres y se puede replicar por cualquiera, igual que lo ha hecho esa persona. Sí, yo creo que eso nos lleva también al tema de otras consultas y es precisamente toda la mezcla que existe en el mundo de la propiedad intelectual y el software en general, precisamente genera también estas dudas, como lo mencionábamos en la presentación, sobre cómo se protege en cuanto a derecho de autor, en cuanto a secreto empresarial y también genera alguna duda con respecto a la protección como patente. Hay varias consultas que van como en esa misma línea. Y precisamente las patentes y los secretos industriales son excluyentes entre sí, sin perjuicio de que más adelante voy a aclarar que, al menos en Costa Rica y en la mayoría de las legislaciones del mundo entero, los programas de ordenador considerados aisladamente, es decir, el código fuente no se puede patentar. Pero en todo caso, cuando yo patento, mi obligación es divulgar y el secreto empresarial es precisamente todo lo contrario, es mantener como secreto lo que yo considero que tiene un valor para mí y que es secreto. Entonces no es posible, en primer lugar, no sería posible patentar el código fuente como tal o el programa de ordenador en sí mismo. Y en caso de que lo fuera, si yo lo patento, precisamente ya no sería de secreto industrial porque tendría que divulgar precisamente en qué consiste, cuando el secreto industrial es todo lo contrario. Aquí también hacen una pregunta sobre la diferencia, qué diferencia existe entre una expresión distinta de la idea o la expresión creativa de una idea y una derivación o derivada de la idea registrada. Bueno, esto es una discusión filosófica, ¿no? Y esto siempre creo que cuando damos clases en la universidad y explicamos que una idea no se puede proteger, sino que está protegido la expresión creativa y original de una idea, que está fijada en cualquier medio, pues siempre la dicotomía entre idea y expresión creativa de una idea, es decir, dónde está la línea
entre una idea y una expresión, la expresión de la idea, pues no es siempre sencilla. De hecho, hay pues muchas veces lo que tenemos que, los abogados, ¿no? Cuando vamos a juicio, tenemos que defender que la obra de nuestro cliente es una expresión y en cambio el contrario lo que hace es intentar desmontarlo, y ocurre mucho con los formatos de televisión, ¿no? Incluir o introducir en una casa 12 concursantes que sigan una determinada mecánica de juego o un videojuego sobre unos bricks que van cayendo tal, ¿eso es una idea o una expresión creativa, una idea, ¿no? Y hay sentencias maravillosas sobre esa dicotomía, ¿no? No es clara. Evidentemente no hay una respuesta clara. Tiene que haber un desarrollo suficiente de esa expresión creativa y hay incluso sobre formatos de televisión que en unos países la respuesta ha sido en un sentido de protección y en otros países ha sido de no protección, ¿no? Entonces, a la pregunta de qué diferencia existe entre esa expresión, entre la idea, la expresión creativa de la idea o una derivación de la idea original, pues no hay una respuesta clara. Va a depender de cada caso concreto y de qué manera está desarrollado. Yo siempre suelo decir que cuanto más complejo sea lo que se pretenda, de lo que se pretenda arrogar uno protección, derecho exclusivo, pues mucho más protegido va a estar, ¿no? Cuanto más sencillo y más replicable, pues más difícil se va a poder ejercitar un derecho exclusivo. Yo creo que podemos cerrar con esta última pregunta que dice, ¿puedo proteger el código fuente como derecho de autor y secreto empresarial simultáneamente? Pues sí, precisamente esa es básicamente nuestra recomendación. Es el software, buscar todas las maneras y todas las aristas para darle la mayor fuerza en su protección, siendo el código fuente como tal el alma de lo que se quiere proteger, se convierte o deviene casi que naturalmente en derecho de autor sin duda alguna y también en secreto empresarial. De hecho, incluso aunque el código fuente se facilite a un cliente, puede seguir siendo secreto empresarial, pero para eso le tenemos que decir al cliente, oye, esto es secreto empresarial, y aquí en España ha habido jurisprudencia que también ha dicho que el hecho de que se entregue el código fuente a un cliente no quiere decir que quien tenga ese código fuente tenga los derechos de propiedad intelectual, ¿no? O sea que, de nuevo, muy importante el contrato y redactarlo de forma muy, muy técnica para que dejar claro dónde está uno, dónde está otro y qué protección hay. Bueno, nos hemos pasado muchísimo más del tiempo, pero yo creo que bueno, ha sido interesante y de hecho pues pedimos disculpas porque hay algunas preguntas más, pero creo que ya esto es pues excede de lo cordial y de lo razonable para todos los que pues que tenían previsto que esto durase solamente media hora. Lo primero, agradeceros a todos los que habéis participado en este webinar organizado entre Arias Law y Pérez Llorca con vuestra asistencia. Está tanto Simón pues como yo mismo, Simón a través del correo simon.valverde@ariaslaw.com, como yo en mi correo arramos@perezyorca.com, a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Cualquier duda que no hemos contestado descortésmente y que pedimos disculpa de nuevo y estaremos encantados de responderla a través del email y agradecerte, Simón, que hayas, bueno, este rato que hemos pasado juntos y espero que no sea que sea el primero, pero no el único. Al contrario, Andy, muchísimas gracias. Creo que el propósito cuando estamos en este confinamiento, tanto en esta parte del océano como en el otro lado, es precisamente aprovechar estos momentos para compartir y comentar temas que nos apasionan. Y resultó que este tema le apasionó también a mucha gente que tuvo y que agradecemos que nos hayan acompañado y efectivamente esperamos que sea el primero de muchos más. Bueno, muchísimas gracias a todos por pasar este rato con nosotros. Estad en casa, desarrollad y proteged. Proteged no solamente a vosotros mismos, sino también a todo lo que se os está ocurriendo, todas las ideas que se os están ocurriendo estos días de confinamiento. Muchísimas gracias y esperamos veros muy pronto. Hasta la próxima.